¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Sin Chat. Y bueno, pues ahora estamos desde casita, ya no estamos en la cabina en esta nueva modalidad. Espero que les guste, espero que les agrade este formato. Es algo diferente, pues los invitados también estarán en videollamada, así que tendrán también la posibilidad de conocerlos y interactuar con nosotros en vivo. Así que manden todas sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Me presento, aunque ya está apareciendo mi nombre, soy el psicólogo Luis García, soy psicólogo del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, donde brindamos orientación y apoyo psicológico vía telefónica las 24 horas del día. Y bueno, hoy estamos hablando de un tema por demás interesante, ya estamos saliendo de la cuarentena, estamos regresando a la llamada nueva normalidad, pero con esto pues nos estamos enfrentando a las consecuencias emocionales de la cuarentena o del encierro, de todo este tema de la contingencia de salud. Y para eso nos acompaña querido amigo, profesor y mentor, el maestro Pedro Vargas Ábalos, y también un gran amigo, Ismael Plata, compañero de la licenciatura. Ambos son del Brief Therapy Center de México. Una vez me corrigieron que no es de la Ciudad de México, es de México. Y bueno, ahí están apareciendo en pantalla. Les saludo desde acá, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Pues muchas gracias por la invitación y estamos aquí pues muy atentos a todas estas situaciones que estamos viviendo en estos tiempos de COVID. Así es. Ismael, ¿cómo estás? Un saludo también desde acá. Hola Luis, buena tarde. También aquí contento de acompañarlos. Bien, pues la vez pasada también ya estuvieron invitados en el programa y justo les decía a los siminautas que pues nos llevaríamos todo un bloque hablando de lo que es su currículum porque es extenso, es muy grande, pero me gustaría si nos quisieras platicar rápidamente, Pedro, quiénes son, quién es el Brief Therapy Center, para que nuestros siminautas, bueno, pues se den cuenta por qué son los especialistas para hablarnos de este tema que hoy nos compete. Bien, Luis, pues muchas gracias por la presentación. El Brief Therapy Center de la Ciudad de México, o Brief Therapy Center de México, como dices bien, es una filial del Brief Therapy Center en Palo Alto, California. Es un trabajo que estamos realizando en conjunto pues, con la gente de Palo Alto, California, donde hacemos lo que llamamos terapia breve. La terapia breve básicamente es una aproximación que busca más que necesariamente ser en corto tiempo, sí tener un tiempo definido de terapia. Es decir, no es una terapia de tiempo limitado. No es para siempre, buscamos que sea el menor número posible de sesiones y dentro de lo que sería esa propuesta, buscamos entonces tener resultados muy concretos, muy específicos. Durante 60 años se ha trabajado este modelo de manera muy consistente dentro de lo que es este esquema y pues eso nos permite tener resultados también muy consistentes. Como se dan cuenta, ya a lo largo de muchos años, nuestros queridos amigos del Brief Therapy Center, pues tienen especialidad y tienen todo, pues, gran experiencia en este tipo de temas que, bueno, para muchos son nuevos y, bueno, de esto nos van a estar hablando el día de hoy. Así que, bueno, ¿qué les parece si iniciamos, Pedro, Ismael? Pues la pregunta de base es, ¿ustedes quiénes, cuáles son las consecuencias psicológicas que están viendo más en su consulta particular ahí en el Brief Therapy Center o lo que ustedes han hecho en investigaciones? ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas a las que se están enfrentando hasta por nosotros estamos enfrentando la contingencia de salud? Pues mira, así es muy consistente nuestra población que está ahorita solicitando el servicio. Estamos hablando, básicamente, si hablamos de esos cuadros desde el punto de vista de la psicopatología, de ansiedad, de depresión, y comienza también a aparecer esta situación en la cual hay mucho enojo, irritabilidad, que puede desembocar pues, en situaciones de violencia, pero sobre todo frustración y enojo, ¿no? Que comienza a estar presente. Creo que son las tres principales que estamos comenzando a ver con más consistencia ahora y que están, digamos que, subiendo su presencia, aunque hay que decir que ya desde antes en nuestro, vamos a decirlo así, conocimiento de cómo se está dando la demanda de salud mental en general en el mundo, ya teníamos depresión y ansiedad como las dos principales demandas de atención, ¿no? Entonces ahorita lo que vemos es nada más un aumento en un momento dado de esta situación, pero estas dos ya estaban dentro de nuestras primeras demandas de atención. Ya estaban en primer lugar, pero de alguna manera, Pedro Ismael, quien ha tenido, por ejemplo, un antecedente de depresión, un antecedente de ansiedad, ante esta situación de salud, se ha potencializado aún más estos cuadros clínicos de ansiedad o depresión,
Y también estamos viendo muchos casos nuevos, ¿no? De personas que no habían tenido ningún antecedente de ansiedad o depresión y ahora están teniendo cuadros de ansiedad, ¿no? Sí, sí, efectivamente estamos comenzando a ver cómo, eh, y es interesante porque no estamos hablando de una forma nueva de tener ansiedad, sino que consistentemente frente a esta situación de amenaza, frente a esta situación de incertidumbre, la respuesta que estamos observando en la gente es consistente con lo que sabemos de este tipo de situaciones que provocan ansiedad. El asunto tal vez es que ahora hay mucha más gente porque la situación es global, no es tan contextual de una situación de una persona, sino es efectivamente una situación global que genera este contexto que permite que la gente comience con esta respuesta de ansiedad. Ismael, ¿querías agregar algo más? No, justamente iba a abundar en lo mismo, en que ya estaban estos motivos de consulta como primera fuente de atención. Y bueno, pues también claro que se ha venido agudizando pues por todo el contexto que nos rodea de justamente de la pandemia, Luis. Es natural, ¿no? Que se genere este tipo de respuesta ante una situación que si no viene de sorpresa ya por el tiempo que tenemos, pues ya nos está estresando a todos de una manera u otra, ¿no? Afectando, vaya. Pedro Ismael, en el programa anterior que tuvimos que hablamos sobre el duelo por este tema de la contingencia y el COVID y demás, hablábamos de estas ideas que de repente tienen las personas, no, no ideas, sino la búsqueda de una explicación y hablamos del líquido de rodillas y demás, ¿no se acuerdan? Un tantito hablando de la negación. Bueno, pues ahora también hay explicaciones muy extrañas acerca de lo que está sucediendo, como el tema de que te roban las huellas digitales por los oxímetros, que te están matando las neuronas por los termómetros y demás. Todo esto obedece también a la ansiedad, al enojo, a la frustración. ¿A qué obedecerá que pues de repente también estemos dando estas explicaciones que pues tal vez parezcan visibles, pero pues, a la gente le da sentido lo que está viviendo? Sí, claro. Pues en realidad, o bueno, no en realidad es lo correcto, sino es, nuevamente volvemos, la búsqueda de información, la información a la cual que tenemos acceso, nos hace tal vez tomar decisiones medianamente a la ligera por toda esta confusión que se genera alrededor de que si el semáforo está en un color o si está en otro color, o las cosas que escuchamos en los medios, las cosas que escuchamos entre las personas con las que compartimos la vida, no es siempre, no aterrizan regularmente al mismo punto, vaya. Es decir, tenemos los grupos que son vulnerables por sí, vaya, el temor que se genera alrededor de contagiarse, alrededor de no tener la certidumbre de que si estaré cuidándome correctamente, de que si otras personas están cuidando correctamente, de la necesidad que hay de estar en espacios como el médico, que uno no quisiera asistir a un lugar que está muy concurrido, pero a veces es necesario estar en un hospital, lo digo por gente que tiene la necesidad de recoger medicamento, vaya, ¿no? Y entonces es muy común ver cómo hay las diferentes maneras de acercarse a los cuidados que hay que tener, básicos, digamos, ¿no? A mí me parece que todo esto obedece a ya el tiempo que llevamos en esta situación, Luis. Ya son 4 meses prácticamente. Así es. Pero ¿te gustaría agregar algo más de esto que comentaba Ismael? Pues yo creo que centrándonos más en el problema es el exceso de información. O sea, curiosamente, lo que caracteriza esta situación es la incertidumbre. No conocemos bien la enfermedad, es nueva, está dándonos diferentes tipos como de respuestas con diferentes condiciones en la gente. Hay mucha incertidumbre. Y sí tendríamos que reconocer un mecanismo psicológico importante que es, frente a la incertidumbre, buscar alguna certeza. Claro que esa certeza se da en función del contexto de cada quien, ¿no? Entonces, creer de repente que te quiten el líquido de las rodillas, creer que las huellas digitales, creer que en un momento dado eh, Que la matan las pistola, la temperatura de los ladrones, son explicaciones que se vuelven plausibles al contexto de cada persona frente a este escenario de incertidumbre, porque eso es lo que está generando incertidumbre. No sabemos cómo funciona, muchas cosas no quedan muy claras, se vuelven contradictorias y frente a esa experiencia psicológica de incertidumbre, nuestra respuesta más consistente es buscar esa certidumbre.
y cada quien busca esa certidumbre de acuerdo a su contexto personal, su historia particular, y a veces da como resultado este tipo en un momento dado ya de versiones, pues que sí pueden resultar como bastante fuera del estándar de lo que teníamos presente antes del funcionamiento de los termómetros o de las revisiones médicas o de lo que implicaba sencillamente pasar por un procedimiento en un hospital, ¿no? Que son situaciones que estaban presentes, que ahora se han transformado en este tipo, en un momento dado, de versiones muy peculiares, pues, pero son respuestas frente a la incertidumbre. Que lo mismo sucedió, por ejemplo, con las compras de pánico de papel de baño, ¿no? Ajá, sí, de hecho, hay otro efecto también que vemos dentro de lo que sería la psicología social, porque pues tú veías que los demás se llevaban ese producto y no sabías por qué, pero tú también lo comprabas, ¿no? Y Había que... había un efecto así como en un momento dado de grupo, muy interesante y que sí es como también consistente, ¿no? Entonces, por lo que nos estás explicando, Pedro, también tú, Ismael, pues de alguna manera todos estamos vulnerables a sufrir estas consecuencias psicológicas de la contingencia y la cuarentena. ¿Pero hay alguna población en particular que pudiera resultar ser más vulnerable o realmente todos estamos expuestos a? Bueno, pensemos desde el punto de vista psicológico que todos tenemos diferentes, vamos a decirlo así, condiciones. Eh, por ejemplo, nuestra terapia siempre piensa que todos somos distintos y que cada caso es su propia explicación. O sea, tenemos que dedicarnos a cada caso de manera particular. Y bajo esa misma premisa, sigue considerar que si bien para cada quien puede ser diferente la experiencia, precisamente la cantidad de información con la que se ha manejado toda esta situación, las condiciones que vivimos ahora de una pues velocidad de transmisión de información con todas las redes sociales, con todo lo que implica que haya diferentes personas diciendo diferentes mensajes, pues ha generado entonces la condición de que si estas personas se han ido perfilando por efectos ya sea muy consistentes de lo que sabemos de la enfermedad o no, como los más vulnerables, ¿no? Y eso hace que la persona que no pensaba que era vulnerable ahora sienta que es vulnerable. Y eso genere ya todo un circuito que va probablemente a desembocar en lo que puede ser un proceso de ansiedad, un proceso en un momento dado de miedo frente a la situación, ¿no? Entonces, quienes nos han perfilado como más vulnerables, podemos caer más fácilmente en esa experiencia frente a los que no son perfilados como vulnerables desde el punto de vista de salud, ¿no? Entonces, los adultos mayores con diabetes, con sobrepeso, con hipertensión, que además es un perfil casi poblacional en nuestro país, pues son los que están volviendo con la sensación de más vulnerabilidad. Sí, se vive con muchísimo más miedo. Pedro, Ismael, se nos va el tiempo rapidísimo. ¿Qué les parece si vamos a nuestro primer corte? Y ya el Capi nos va a dar indicaciones de cuándo regresar, así que ustedes no se despegan, manden sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Ya volvemos. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con el maestro Pedro Vargas y con el psicólogo Ismael Plata, ambos del Brief Therapy Center de México. Ellos nos están hablando sobre las consecuencias emocionales de la cuarentena. Pues ya nos hablabas de que aunque pues habían sido motivos de consulta ya anterior a la pandemia, la ansiedad, la depresión, ahora también se está viviendo con mucho enojo. ¿Quiénes son la población un tanto más vulnerable ante esta situación? Pero ¿qué pasaría, Pedro, Ismael, si de repente estamos viendo, estamos siendo conscientes que estamos pasando por un proceso de ansiedad y depresión y como todo mexicano pues lo dejamos pasar? ¿Habrá alguna consecuencia a largo plazo o sería algo que pues eventualmente irá disminuyendo? Pues, pues definitivamente tendríamos que volver a lo que ya había comentado en algún momento Pedro, que cada caso es su mejor explicación. Como habíamos dicho, a algunas personas podría tener un efecto distinto que en otra que requiere una atención, tal vez,
no es obligatorio. Digamos que de manera natural podemos sobrellevar este tipo de procesos. No todo el mundo está en crisis, no todo el mundo está con el temor, con el miedo, aunque otro tipo de efectos hemos sufrido todos, pues los psicológicos los sufrimos cada quien dependiendo cómo estamos preparados para ello, cómo concebimos esto, cómo pensamos el contexto, me parece, Luis. Pedro. Pues sí, yo creo que efectivamente al que ser para cada quien diferente, no necesariamente es malo que tú no sientas esa presión o ese miedo, ¿no? De hecho, más bien nos preocuparía que debido a que no sientas ese miedo, no cumplieras con lo que serían en un momento dado los comportamientos de salud deseables frente a esta situación, porque no solamente es una cuestión personal, en realidad es un problema que está evidenciando una situación comunitaria muy importante, porque no te contagias solo tú, sino que contagias a otras personas, ¿no? Y entonces es muy curioso porque, y desafortunadamente así lo estamos viendo, uno podría pensar que este tipo de condición, es decir, un cuidado que exige el aspecto comunitario, desembocaría en una situación de solidaridad más amplia, ¿no? Y pues no está ocurriendo eso. De hecho, parecería que ocurre lo contrario, lo cual es preocupante a nivel global o a nivel general, pero que es un hecho, eso está ocurriendo de manera más o menos consistente, ¿no? Ahora, de manera específica, por supuesto que el que tú no tengas esta situación de temor y miedo, pero que cuides o que lleves a cabo una serie de comportamientos que ayudan a tener este tipo de cuidado personal y hacia los demás, es muy deseable y que usualmente un estado en un momento dado de mayor tranquilidad o de menor, en un momento dado miedo, pues facilita que lleves a cabo este tipo de conductas y está conectado. Ahorita que vayamos hablando un poquito más de cómo está dando este funcionamiento, pero como está conectado el tener más certeza o más control sobre las cosas, con el sentirse mucho más, digámoslo así, tranquilo y con que generes comportamientos que van a tener un mejor efecto en tu salud. Que contrario como lo comentabas ahorita, Pedro, pues habrá personas que no se están cuidando. Y el problema aquí, como bien lo comentas, no es solamente que no te contagies a ti, sino la posibilidad de contagiar a otros. Y eso está creando también otro efecto que me he dado cuenta, y es el de la agresividad, el del enojo, de la ansiedad. De repente vemos mucha gente que se está peleando en la calle, que está siendo bastante irritable. El enojo solamente se debería también a este riesgo, esta amenaza que sentimos por contagiarnos y que por lo tanto deriva en la ansiedad, o también es el efecto ya de los 4 meses en que pues las cosas pues no parecen tomar su curso nuevamente como a todos nos gustaría. Pues mi opinión es que sí es como muy complicado en la medida de que el tiempo que esto puede demorar en volverse una situación de salud más o menos estándar frente a lo que sería la aparición de una enfermedad nueva en la población, pues no es el que todos estamos esperando que ocurra, ¿no? Y ahí hay seguramente cuestiones políticas y cuestiones que rebasan en un momento dado incluso el proceso de salud, el contexto pues de la generación de la vacuna, ¿no? Pero sí, como tú dices, esta situación que se está alargando, que va haciendo cada vez más mella psicológica y económicamente en todos, pues se conjunta en una situación que no es extraño entonces que genere esta molestia, esta frustración, este enojo, ¿no? Y que puede salir de muchas maneras, ¿no? Como esta situación que ves en la calle, donde la gente le reclama una a la otra que no se cuide, ¿no? Donde la gente en un momento dado se molesta porque se acerquen de más, cuando sabemos todos que tiene que estar a cierta distancia, ¿no? Y que genera entonces de nuevo entramos dentro de esta misma situación en lo que estamos en un momento dado tratando de tener control. Es decir, pues yo me estoy cuidando, yo me estoy generando pues una serie de condiciones, pero el que tengo aquí enfrente de mí, pues no lo hace, ¿no? Y me pone en riesgo, ¿no? Y en ese momento, pues por eso tenemos esta respuesta, ¿no? Pareciera, Ismael, que hay como dos polos, ¿no? Los que de repente están cuidando bastante bien y los que no respetan, y ahí entran también en conflicto. Sí, 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 sí. Sí, en noticias, bueno, en otros países incluso ya ha habido diferencias fuertes, ¿no? De violencia, de llegar a los golpes, vaya. Aquí no he visto notas de ese tipo, pero sí he visto mucha molestia que hay alrededor de justamente de esta
de este no cuidado que algunas personas vamos alrededor de la enfermedad, no todo el tiempo, ¿no? Bien, pues ya hablamos un poquito acerca de pues, algunas consecuencias emocionales de esta contingencia, de la cuarentena, pues ya lo tenemos de frente, de ansiedad, depresión, enojo, ideas que de repente nos pueden hacer sentido a unos, para otros parecen ridículas o risibles, pero bueno, ya está la situación enfrente de nosotros. Sé que, como lo han dicho, cada caso es una mejor explicación, pero para los seminautas que nos estén viendo y que estén pasando por un cuadro de ansiedad o depresión, o se sientan inquietos, o se sientan algo estresados, para darles algunas estrategias o algunas herramientas, cómo empezar a hacer frente a esta ansiedad, cómo empezar a, no quiero llamar controlar, pero a disminuir el estrés y la ansiedad por toda esta situación. Bueno, pues ahorita dices, no quisiera decir controlar, porque efectivamente no se trata tanto de controlar el estrés, ¿no? O la ansiedad, que es una respuesta que tendríamos que considerar que es la esperada frente a una situación como esta, ¿no? Yo creo que sí, sin embargo, es importante promover que haya una percepción de control. No de la enfermedad, o no de la ansiedad, sino de nuestras actividades en general que llevamos a cabo para cuidarnos, para mantenernos sanos, o sencillamente para mantener nuestro ritmo de vida lo más cercano posible a nuestra, vamos a decirlo así, condición de subsistencia mínima necesaria, ¿no? Para enfrentar esta situación, ¿no? Entonces, tener una percepción de control es importante. Y que esa percepción de control tal vez la podamos, digamos que alimentar alrededor de nuestras medidas que tenemos para mantener nuestra salud, para mantener ciertas condiciones de desinfección en un momento dado de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestra ropa, si es el caso, aunque realmente lo que es más solicitado o lo que se sugiere más en nuestra cuidado, en el cuidado que tenemos de salud, pues el cuidado del contacto que tenemos con las cosas, sobre todo no llevarnos las manos después de tocar objetos en la calle o en otros lugares a nuestra cara, a nuestro rostro, principalmente en nuestras diferentes cavidades, como pueden ser nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, y que bueno, eso implica que podemos tener una serie pues, de comportamientos bajo nuestro control que permitan que eso no ocurra, ¿no? Cargar tu botella de gel es algo que tú puedes, una botella de gel es algo que tú puedes hacer y que está bajo tu control cada vez que tocas algo en un momento dado, echarte gel, ¿no? Es inevitable tocar a las cosas, pero el problema no es tocar a las cosas. El problema es que no tomes en cuenta que eso puede generarte una experiencia de ese tipo, ¿no? La otra es, finalmente, el mantener la distancia, el usar el cubrebocas, el tapabocas. Son comportamientos que pueden estar bajo tu control y que pueden entonces promover entonces esa certeza. Entonces, es un ejemplo, pues, nada más de lo que puede ser un tipo de comportamiento que promueve la percepción de control inicialmente sobre lo que sería tu salud. Ismael, decíamos ahorita fuera del aire que pues, a lo mejor esta era de las preguntas más desalentadoras, pero no puedo evitar no preguntarla con esto que comenta Pedro, porque ciertamente uno puede tener control sobre los cuidados que uno tiene, pero a veces incluso dentro de la misma casa yo puedo tener el control, pero mi pareja no, o mi hijo adolescente no, y yo como mi pareja y yo nos cuidamos, pero mi hijo se va a fiestas y regresa. Hay cómo recuperar, tener esa sensación de control y que nos dé un poquito de tranquilidad. Tal vez en un primer momento fuera útil no agudizar más la situación, es decir, una respuesta automática genera una discusión. Si yo me estoy cuidando, mi pareja no se está cuidando, puede generar una confusión, perdón. Entonces, generar acuerdos en vez de generar discusiones, es decir, al interior de la misma casa se puede guardar distancia, es decir, no hay necesidad de que haya dos habitaciones, es decir, tomar las medidas que, como decía en un momento Pedro, lo que sí tenemos a nuestro alcance controlarlo. Es decir, sería peor que no se cuidara ninguno de los dos dentro del interior de una casa. Y agudizar el problema de la discusión, es decir, mantenernos en el problema del cuidado sanitario en lugar de una situación de obediencia o de disciplina con
con el hijo, quiero decir, verificar que tengamos el mismo tipo de información, qué creemos alrededor de la epidemia, por qué se está llevando a cabo. Es decir, los jóvenes son jóvenes, no son tontos. Hubo una promoción de fiestas COVID, no tuvieron la respuesta que se esperaba, afortunadamente, pero saber en qué están nuestros hijos, saber cómo concebimos las cosas entre nosotros, es decir, que haya flujo de información, que haya comunicación al interior de la familia, es indispensable para evitar este tipo de situaciones que solamente agudizarían o nos pondrían más en riesgo de contraer la enfermedad, Luis. Porque de repente queremos hablar con los adolescentes y no me estés molestando, o no me estés diciendo esas cosas, o por el contrario, con la pareja es que tú eres una exagerada, tú crees que te vas a enfermar de todo, que te vas a contagiar, y pues ahí se mantiene, digamos, es un círculo vicioso en la familia donde se mantiene la atención por este tema, ¿no? Sí, yo creo que no es algo que altere o modifique lo que ya son los diferentes tipos de, en un momento dado, estilos que ya están de relación en cada familia, ¿no? Pero sí agudiza seguramente algunas de estas, en un momento dado, diferencias que pueda haber en lo que serían las personas dentro de la familia, ¿no? Así que, pues, como dice Ismael, creo que una muy buena sugerencia de inicio es tratar de entender por qué la otra persona se está comportando como se está comportando, ¿no? Y esto es, pues sí, iniciar un diálogo en el que podamos compartir esa comprensión, ¿no? Podemos no estar de acuerdo, podemos tener una visión diferente de las cosas, habrá que llegar a ese punto primero, pero para llegar a ese punto necesitamos tratar de entender por qué el otro se comporta como se está comportando. Debe tener una buena razón para hacerlo de esa manera, debe tener una buena forma, en un momento dado, interna de pensar por qué es que ese es el mejor comportamiento que puede ofrecer frente a esta situación. Y hay que entenderlo. Y ya en función de entenderlo, entonces sí ver cómo tal vez negociamos. Porque no estoy diciendo que esa forma que tengas de comprensión tenga que estar siendo invalidada, ¿no? Pero yo tengo esta forma de comprensión. Quizás podamos negociar qué es lo que está pasando ahí. Y tal vez sería un paso previo a comenzar a pensar, bueno, y pues tal vez ahí es el momento de pedir ayuda, si es que no se puede tener una conciliación de esta situación. Podríamos pensar entonces con esto que comenta Ismael, Pedro, que otra de las consecuencias de la contingencia de salud y la cuarentena hayan sido también el aumento de problemas familiares. La verdad es que no estamos viendo todavía una situación en la consulta de problemas familiares, ¿no? Sí estaba focalizado en depresión, en cuestiones de ansiedad, miedos, irritabilidad, pero están centradas en la persona, no en una estructura de relación familiar en general, ¿no? No se está comprendiendo de esa manera, no se está evidenciando principalmente de esa manera, ¿no? Evidentemente el asunto de que pensemos que hay un aumento en la violencia intrafamiliar sugeriría que esto está agudizando las cosas, pero no que el COVID provoque violencia intrafamiliar, ¿no? O sea, ya hay una estructura familiar que está generada bajo ciertas condiciones que ya tenía como consecuencia en un momento dado que haya ciertos episodios de violencia, pues agudiza eso, ¿no? Bueno, pues otra vez se nos va el tiempo rapidísimo. Vamos a un corte, ya llegó una pregunta bastante interesante. ¿Qué les parece si regresamos con ella? Así que no se despegan y sigan mandando sus preguntas. Bien, amigos, pues estamos de regreso. Seguimos conversando con el maestro Pedro Vargas, el psicólogo Ismael Plata, ambos del Bridge Therapy Center de México. Y bueno, ya nos llegó una pregunta. No puedes leértela fuera del aire, Pedro, porque si me salgo de la pantalla de Facebook, ya de repente no me aparecen los comentarios. Pero bueno, la leemos y aquí improvisamos. Denise Parra. Hola, sé que los cuadros de ansiedad se manifiestan de manera diferente en cada persona.
Las últimas 3 semanas he tenido muchos ataques de ansiedad. Siento mucha presión en el pecho y la mayor parte del tiempo me la paso llorando sin razón aparente. Obviamente todo tiene que ver con la falta de empleo derivado de la emergencia sanitaria y que al buscar tampoco he tenido suerte, además del abuso de autoridad en las empresas en donde trabajamos que se aprovechan de la situación y no quieren pagar la liquidación completa. Hay una situación compleja de Denise, pero ¿qué le podríamos decir? Bueno, yo creo que sí es como que desafortunada la confluencia de situaciones donde tienes una respuesta que hay que decir que es acorde a la situación que está viviendo, ¿no? Es decir, no está fuera de lugar que en ese momento tenga ese tipo de respuestas con un panorama como el que nos está comentando, ¿no? Porque si lo que está viviendo es una falta en un momento dado de un soporte económico, del cual es muy probablemente tenga que tener, pues, esa finalmente necesidad cubierta y no se está logrando, y además, como decía, desafortunadamente ha evidenciado que la falta de solidaridad no es algo extraño, sino que frente a una situación que esperaríamos que hubiese más, estamos encontrando exactamente lo contrario, genera una situación efectivamente de mucha desesperanza y mucha, en ese sentido, preocupación, que va a derivar efectivamente en esa situación que está viviendo de los ataques de ansiedad. Por un lado, habría que decirle, o lo primero que pensaría que es importante que pudiéramos reconocer, es que no está teniendo una respuesta, vamos a decirlo así, patológica o que denote un estado de malestar psicológico en ella especial, ¿no? No, o sea, esto es lo que tendremos que esperar de una persona consciente, de una persona que está enfrentando la situación con sus mejores herramientas y que desafortunadamente no está resultando como ella quisiera. Pero no solamente depende de ella la situación, depende de muchos más elementos, ¿no? Quizás, y poniendo en términos de lo que sería esta situación psicológica, porque la situación de no tener trabajo no es una situación necesariamente que se va a resolver con la psicología, ¿no? Pero que sí será muy importante que considere que desde el punto de vista de lo que está ella enfrentando en este momento, lo que necesitamos es que ella pueda tener más elementos para buscar este trabajo, más situaciones en las que pueda tener opciones, en las que pueda ella buscar otras salidas, ¿no? Porque efectivamente el ataque de ansiedad o la sensación de desesperanza o sencillamente la preocupación constante no son el mejor estado para poder buscar opciones en esta situación. Sin embargo, el primer punto es que evitarlas o querer, vamos a decirlo así, negarlas, pues no. O sea, yo creo que sí tiene que dedicarle una cierta hora del día a sufrir todo lo que se tiene que sufrir por esta situación que es tan complicada. Pero dedicarle eso, a sufrirla como tal, y comprometerse con ella a hacerlo eso en cierto momento para tener más espacio en otro momento para hacer lo que hay que hacer, para salir, para buscar el trabajo, para seguirse cuidando, para seguir entonces haciendo lo que hay que hacer para salir adelante frente a esa situación económica, que es la primera que yo veo como muy significativa en esta situación, pero en la que no la ande cargando todo el día, ¿no? Sino que se comprometa a vivir esa situación de tanta tristeza, de tanta desesperanza, de tanta molestia, en un cierto horario dentro del día. Es un arreglo interno que puede ser un poco raro, un poco extraño, pero que podría ayudar a separar las cosas donde sí tengo que sentirme así mal, porque hay que sentirse mal frente a esta situación, y donde sí necesito estar pues en una situación mejor, en una situación mucho más tranquila para llevar a cabo lo que tengo que hacer. Pues ahí tienes un poquito ya de luz y claridad, Denise. De cualquier forma, si tienes alguna duda o quisieras iniciar un proceso terapéutico, pues comunícate con el Therapy Center. Ahí en pantalla están apareciendo los datos. Y bueno, pues también tienes la opción de Simitel. Aprovecho también para mandar saludos a Blanquis Pérez. Saludos, Blanquis, ella es nuestra fan. Miguel Muñoz también nos manda saludos. Cecilia Natalia Ortega Pérez nos manda una florecita. Le mandamos una florecita de regreso. Y a todos los que nos están viendo. Oye, Ismael, ahorita con lo que comentaba Pedro, pues que es legítimo sentir ansiedad y estrés. También creo que se han presentado casos, tú me dirás, y es curioso que al ser una emoción legítima, una sensación legítima del estrés, de repente sentimos ansiedad por sentir ansiedad, o sentimos estrés por sentir estrés, como si no deberíamos de sentirlo. Bueno, debemos recordar que es un contexto extraordinario, ¿no? La sintomatología ya estaba presente, como habíamos dicho al principio,
y es natural que se agudice, ¿no? Nosotros debemos o podemos hacer énfasis en tener presente estas medidas de control de las que hablábamos muy al principio, de las cosas a las cuales nosotros tenemos directamente el control, como nuestro cuidado, como no asistir a las recomendaciones dadas, Luis, no asistir a lugares que están cerrados, que están muy concurridos, procurar que haya ventilación si es necesario estar ahí, no llevarnos la mano después de tocar objetos a nuestra cara, es decir, traer la botellita de gel, las toallitas estas para desinfectarnos, lo que podemos controlarlo, no solamente pensar en que lo vamos a hacer, sino llevarlo a cabo, ¿sí? Para que ante una situación de desesperanza, de descontrol, bueno, tengamos nosotros en mente que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y no, de repente, no sentirnos mal por sentirnos mal, ¿no? No sentirnos estresados por sentirnos estresados, porque ahí le echamos más leña al fuego, como cuando lo comenta Pedro, pues es una situación, ya lo mencionas, una extraordinaria, y creo que es raro incluso el que no sienta por lo menos un poquito de temor. Bueno, que está la otra parte, en lo que de plano no tiene ninguna medida precautoria, pero hay algo, como le comentaba Pedro, en su lógica que no alcanzamos a comprender, pero que para ellos tiene mucho sentido, me imagino, ¿no? Sí, sí, desde ahí la importancia de establecer buenos canales de comunicación, ¿no? Oye, hablábamos también un poquito fuera del aire sobre este tema, y que Denise lo pone también sobre la mesa, la cuestión de la pérdida del empleo. Esto ha golpeado fuertemente a pues, todas las industrias, ¿no? Recientemente he escuchado en radio y en medios ya la desesperación de restauranteros, gimnasios, salones de fiestas, pues en fin, todos los que para el semáforo verde van a reaperturar y no para el naranja, no antes, y pues ya está en la situación de desesperación. Lo comentaba ahorita Pedro, son cosas que pues tal vez no son del alcance de la psicología, o que no las vaya a resolver la psicología, pero hay algo que pueda dar un tanto de tranquilidad, o pues poder sobrellevar toda la tensión de en este momento estar en aprietos económicos. Uf. Pues mira, pues pienso que el asunto, finalmente, desde el punto de vista, vamos a decirlo así, concreto, de un golpe a la economía en general, de una situación de no saber qué va a pasar, del efecto que tenemos en un momento dado de miedo frente a este escenario, no es algo que haya que negar o pasar por alto. Sí podríamos sugerir tal vez, como sugería hace un rato con lo que sería esta idea de la ansiedad en general, de buscar los espacios para cada cosa, o sea, buscar darle cierto espacio, porque en algunos casos habrá quien tenga una serie de ideaciones catastróficas de todo lo que está pasando, y eso lo ocupe todo el día, ¿no? Y al ocuparse todo el día en eso, lo que va a provocar principalmente es una inactividad o un bloqueo o una imposibilidad de encontrar soluciones frente a lo que está enfrentando. Sí es innegable que necesitamos encontrar soluciones, no hay soluciones prefabricadas, pero necesitamos tener el espacio para poder buscarlas o generarlas, ¿no? Y estar cargando todo el tiempo con esta ideación y estar cargando todo el tiempo con esta preocupación no va a ser útil. Entonces, es de nuevo la idea. Volver a sugerirles que tengan un espacio para tener esas ideaciones, para tener esta situación que está pasando por su cabeza, que es terrible, y mantenerla ahí. Tal vez en un segundo momento tener otro espacio o dedicar otro espacio a lo contrario. Es decir, a buscar las soluciones que necesita sin cuestionarlas, sin pensarlas, es decir, sin crítica, porque ahorita hay mucha limitación, hay toda una serie de situaciones, esas hay que pensarlas, hay que tenerlas ahí, dedicarle un tiempo a tener esas preocupaciones, pero estar en otro espacio y buscar un espacio diferente, porque tiene que ser un espacio diferente, físicamente hablando, de lo que te pones a pensar en todas las cosas negativas que están pasando, a sufrirlas, a tener todas tus ideas catastróficas, y buscar un espacio diferente donde te pongas a pensar en opciones, que te pongas a pensar en qué es lo que podríamos hacer de una manera, vamos a decirlo así, utópica, totalmente libre de juicios. Y una vez que tenemos estos dos espacios cubiertos, tener un tercer espacio donde hagamos el balance, ¿no? Entre lo que, bueno, esta idea es totalmente utópica, pero hay algo que de eso que pueda servir, y hay cosas que no, efectivamente,
califican como totalmente imposibles, ¿no? Pero tal vez dividir este tiempo o generar 3 espacios diferentes para hacer eso puede ser útil. Es una estrategia que a veces utilizamos en el contexto de la creatividad y que es algo que necesitamos en este momento para encontrar soluciones, pero sin negar finalmente nuestra situación efectivamente crítica y de mucha preocupación que está ocurriendo. Pero sí hay que darle lugar, no dejar que ocupe toda nuestra vida, sino que, bueno, debe de ocupar una parte de nuestra vida esto, está creciendo de repente, sentimos que está ocupando toda nuestra vida, bueno, dejarle un pedazo nada más, que es innegable, y utilizar otras partes para generar otro tipo de experiencias. Insisto, una en la que sea más como de creatividad, de propuestas sin filtro de negatividad, y una tercera donde hagamos un balance de juicio entre ambas posibilidades. Hay una estrategia eso, pues, en cuanto a la ansiedad, alcanza a entender, y para quien esté en depresión sería la misma dinámica, el mismo ejercicio, o sería algo diferente. Pues lo que pasa es que esta ahorita que comenté no tiene que ver tanto con una cuestión clínica, sino más bien con una cuestión de generación de opciones y de soluciones, donde siempre tener esta secuencia puede ayudar, ¿no? Donde tenemos todas las críticas de un lado, tenemos todas las opciones de otro lado y un tercer espacio de realidad donde hacemos un balance entre las dos, ¿no? Esa es una opción más bien, o una propuesta de tipo, más bien de generación de opciones o de soluciones. Pero cuando hablamos de los cuadros de ansiedad o de depresión, pues son cosas un poquito más, vamos a decirlo así, dependientes del contexto particular de cada caso, ¿no? Entonces, si bien decíamos que es muy importante no tener una especie como de negación de lo que está pasando y sí darle un espacio para que eso ocurra, cuando pensamos en la depresión hay que considerar que en este momento está siendo un aumento resultado del tiempo que hemos mantenido la ansiedad presente, ¿no? O sea, no es extraño que tengamos un cuadro de depresión después de que se ha mantenido la ansiedad durante cierto tiempo, ¿no? Usualmente, y esto a nivel de la epidemiología lo tenemos más o menos presente, después de 6 meses de estar experimentando una situación de mucha incertidumbre, de mucha ansiedad, casi siempre después de ese periodo hay un proceso de agotamiento, un proceso que hay de, en un momento dado, desgaste, que no es extraño que nos lleve a una situación de cuadro depresivo, ¿no? Entonces, ya después de 3 meses que estamos ahorita con esta situación, pues podría parecer que esto comienza a aparecer, ¿no? Como depresión. Entonces, como que es parte de un continuo, de un cuadro que estamos enfrentando, que no está ocurriendo para todas las personas, aunque para algunas está siendo muy consistente esto, y que tendremos que ver en su caso particular, ¿no? Bien, Pedro Ismael, otra vez se me fue el tiempo rapidísimo, me está diciendo Paquito por mensaje que vamos a un corte, así que ya volvemos, no se despeguen. Bien amigos, pues estamos de regreso, es nuestro último bloque, el tiempo se fue rapidísimo, pues seguimos conversando con Pedro e Ismael, ambos del Brick Therapy Center, ya estuvieron hablando sobre las consecuencias emocionales de la contingencia de salud y toda esta pandemia y cómo irle haciendo un poquito frente a esta situación. Este bloque es más cortito, Pedro e Ismael, rápidamente, cómo irnos adaptando a la nueva normalidad que seguramente esto también está causando ansiedad y preocupación en muchas de las personas, de nuestros seminautas también. Bueno, pues definitivamente que nosotros tenemos que incorporar nuestras actividades, no podemos estar 100% en casa. Hay actividades que tienen que, por su mismo, por la misma razón de la actividad, tenemos que salir de casa, Luis. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que tenemos la oportunidad de sobreponer nuestros miedos, nuestros temores, es decir, ya traes contigo tu gel, ya traes tu cubrebocas, tu careta, ropa de mangas largas y cumples con las normas que está pidiendo el Estado para tener un poco más de seguridad en calle. Bueno, incorporarnos con soltura a lo que estamos haciendo podría ser, no olvidando la situación que estamos atravesando, pero tomando la oportunidad
Cuando es a fuerza tener que salir, bueno, ir recuperando los espacios. Es decir, la calle luce bastante extraña. Los negocios están cerrados, hay poca gente en la calle. Es decir, si olvidamos que estamos en un contexto, esto nos puede causar una sensación de desánimo, ¿sabes? Pero si nos informamos, sabemos cuál es la situación en la que estamos atravesando, tal vez podemos sentirnos más cómodos al estar en la calle. Digo un ejemplo muy sencillo. La explicación de las cifras que hay en México en relación con España, decía ayer el presidente, si por número de habitantes tenemos más decesos por COVID, pero a la hora de hacer matemática, estadísticamente tenemos menos decesos por cada millón de habitantes en una media. ¿Entiendes? Entonces, tratar de tener claras la información que recibimos puede ser útil para estar más cómodos dentro de este contexto también. Pues Ismael, fíjate, nos llegó una pregunta apenas. Lo vamos a leer a ver si le podemos dar un poquito de luz también a Sergio Antonio Palomo. Dice, hola, yo tengo ansiedad y estrés, pero se me ha ido bajando porque fui al médico y me recetó clonazepam. Clonazepam gotas por un mes y me sentí mejor en cuestión de sueño y de nerviosismo en público, pero ya se me acabó y me volví a sentir ansiedad. ¿Creen que es bueno seguir el tratamiento cuando menos un mes más? Pregunto porque mi médico de cabecera murió de COVID y ya no puede seguir el proceso con él. Es un tema interesante, ¿no? Que muchos recurren a la medicación. Pues hay que reconocer que la medicación tiene un resultado específico, es decir, que sí tenemos que conceder que funciona, o sea, la medicación funciona. Y el que nosotros en un momento dado veamos que si esa medicación me sirve y eso resulta en un beneficio para lo que sería en un momento dado mi vida diaria, mi relación con los demás, no, nosotros no somos médicos, no podemos sugerir porque habría que tomar en cuenta condiciones particulares de cada persona para hacer en un momento dado prescripción de un medicamento, que él siga tomándolo. Pero sí tendrá que buscar otra vez un médico que le confirme que efectivamente esa dosis en ese sentido y con las condiciones de salud que tiene la persona, no tiene problema para seguirlo tomando y le da un beneficio, ¿no? Eso sin duda es algo que hay que conceder. Desde el punto de vista psicológico, nosotros creemos muchas veces que hay algunas cosas que podríamos hacer sin ese medicamento, pero por supuesto que necesitaremos ya una atención particular para hacer esa valoración. Okay. Pero, y en ese sentido te interrumpo porque me está diciendo Paquito que tenemos 3 minutitos. Rápidamente, ¿cómo podemos contactarlos? ¿Están ahorita dando servicio? Rápido sobre el brief, danos un poquito de cómo podemos contactarlos ustedes. Bueno, como tienes ahí finalmente nuestro número, el punto ahorita es que como no estamos teniendo la consulta cara a cara por las condiciones que tenemos ahorita sanitarias, lo estamos haciendo a través de lo que sería la videoconferencia. Entonces, quizás incluso el contacto más sencillo es a través de lo que sería la página de Facebook, que es Blue Therapy Center México, en Facebook, para solicitar ahí lo que sería la información para tener citas y para poder a partir de ahí hacer lo que sería finalmente, atención en cada caso. Entonces, que se comuniquen a través del teléfono, redes sociales y poder tener acercamiento con ustedes. Sí, de hecho creo que lo más consistente va a ser que lo hagan a través de la hoja de Facebook, que es la que, digamos, puede mantener ahí en todo el tiempo la información y les damos respuesta lo más rápido posible. Ok, bueno, rápidamente, Vita Eve nos manda saludos, Angie García, Cris Cuevas nos manda un comentario, pero bueno, demasiado tarde, ya se nos va el tiempo. Y pues bueno, Pedro Ismael, te agradezco mucho por la entrevista. Ojalá que podamos hacer otras entrevistas más en esta nueva modalidad que ya no es por teléfono, está como más padre, también en nuestra casita, pero así nos cuidamos todos también. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Ismael. Muchas gracias, Luis. Pues estamos ahora sí que atentos a las invitaciones que nos puedas hacer. Un abrazo, Luis. Mucho gusto también. Dale, pues gracias a ustedes, queridos amigos. Y recuerden que también el siguiente martes es martes de Sin Chat, así que aprovechen a los especialistas, empiezan a mandar desde ahora sus preguntas. Ahí también en las redes del Centro Nacional de Diagnóstico aparecerán cuáles son los temas de la siguiente semana. Así que pues por acá nos estaremos viendo. Recuerden que ser feliz sí se puede. Hasta la próxima.